Rápido, nada más me presento, además de lo que ya dijeron de mí, soy bien chilanga, pero ya tiene mucho rato que vivo en Veracruz, entonces soy casi jarocha. Si sale una mala palabra, no es mi culpa, es la culpa de estar viviendo mucho tiempo en Veracruz. Como les decía el doctor García Chávez, soy arquitecto y tengo mis estudios de posgrado en ciencias, en eficiencia energética en la edificación, y he estado trabajando mucho tiempo con cooperaciones internacionales, específicamente en el tema de vivienda. Entonces, si quieren, yo estoy más cómoda si estoy dando vueltas así como artista, si no les importa, puedo estar parada, de pie, si se puede, o es así muy de asiento. Con el micrófono para que me oigan, a ver. No, pues entonces ya creo que ya no. A ver. Gracias. Sí. Es que si no siento que estoy así como, no sé, muy metidita. Si me ayudas, Oscar, con las diapositivas. Lo que vamos a ver rapidísimo, espero no tardarme ni excederme de la hora, ya me dijeron que tenemos un buen moderador, ¿sí le das? Sí. Es primero rápidamente una breve semblanza de cómo estamos usando la energía en las ciudades, después cómo se relaciona esto con el cambio climático y la relación que hay entre el consumo de energía y precisamente el calentamiento global, un poco del proceso de diseño sustentable y el comportamiento térmico de los edificios. Al final rematamos con la Política Nacional de Vivienda y Desarrollo Sustentable, algunas conclusiones o observaciones finales y por supuesto todas las preguntas o comentarios que tengan, ¿sale? Entonces, si empezamos con la energía y podemos ver que el 50% de la población ahorita está viviendo en ciudades, pero ese número se va a ir incrementando. Además, las ciudades a nivel global son las responsables del 67% más o menos del consumo de energía. Yo me pregunto, si todo el mundo vamos a estar viviendo en ciudades, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a estar produciendo los alimentos, no? ¿Qué sigue? Para el 2050 ya está previsto que el 70% de la población va a estar viviendo en ciudades o en zonas metropolitanas y que va a incrementar el número de megaciudades. Megaciudades se considera en este término como ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene la Ciudad de México y la zona conurbada? Como 21. Entonces, en lugar de que haya 19 megaciudades, va a haber 27. Entonces, imagínate que eso va a tener problemas como Puebla, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, para tener los mismos problemas que tienen ustedes en términos, o sea, ustedes en Ciudad de México, en términos de todo lo que ya se conoce, ¿no? Tráfico, contaminación del aire, ruido, en fin. ¿Qué pasa con estos 10 millones de personas que van a vivir en zonas urbanas? Pues todos van a necesitar comer, ¿no es cierto? Y quisiéramos que todos pudiéramos comer así, bien a gusto, en restaurantes, pero la que sigue. La realidad es de que la mayoría de nosotros vamos a estar haciendo esto nuestros fines de semana, ¿no? Estar en el Costco, en el súper, no sé qué, peleándote por la oferta, por la rebaja. Quisiéramos y soñamos con que nuestros alimentos vengan así de limpiecitos, como los comerciales de McDonald's, donde pasan la vaca así bonita, pastando en una cosa muy limpiecita. Pero la realidad es que con este aumento de la población no queda otra más que producir alimentos de una manera pues industrializada, ¿no? Todos estos procesos que surgen en ciudades requieren energía para funcionar. Esta alimentación pues se requirió energía para producir el alimento que esos animales están comiendo, ¿no? Para engordarlos, para crecerlos, para matarlos, para procesarlos y para que te llegue ya en forma de chuleta a tu mesa. Todo eso requiere energía. Por supuesto que otro proceso de las ciudades es los residuos, ¿no? Todo lo que nosotros estamos consumiendo diariamente, de alguna manera tenemos que deshacernos de eso. La botella de agua que muy amablemente me hicieron el favor de darme, al rato que me la acabe yo la tiro a la basura y no voy a estar ni siquiera quitándome el sueño pensando a dónde fue esa botella de agua, ¿no? Y esas son las dos grandes desconexiones que tenemos en las zonas urbanas. Una, no tenemos ni idea de dónde viene la comida que nos estamos comiendo. Y tampoco tenemos idea de lo que se requiere en términos de energía y de esfuerzo para producirla. Siempre que estoy así en clase con mis alumnos les pregunto, ¿quiénes saben aliñar un pescado? ¿Quiénes saben aliñar un pescado? ¿Quién ha aliñado un pescado en su vida? Imagínate. ¿Quién se le quita el sueño pensando qué le va a pasar a los residuos después de que te deshagas de la botella de agua?
Nadie. Entonces estamos desconectados tanto de las cosas que vienen hacia nosotros como de las que nosotros sacamos como residuos de las ciudades. Y esos procesos requieren energía. Por supuesto que otro de los fenómenos que pasa en estas megaciudades pues es el transporte, ¿no? Todos necesitamos movernos, vamos a necesitar mover todos los productos y servicios que necesitamos, se mueven, y todos los residuos y todos los alimentos que entran también tienen que moverse. Y las soluciones que dan luego las megaciudades son, bueno, estas imágenes son para ustedes muy normales, ¿no? Pero para mí no, para Veracruz es otra cosa, ¿no? ¿Le sigue? Estas son las soluciones que damos en materia de movilidad, ¿no? Para poder seguirnos moviendo. ¿La sigue? Desde luego que otro problema, otro punto, otro aspecto de las ciudades tan grandes es que estos 10 millones de personas van a requerir vivienda, dónde vivir, ¿no? Quisiéramos, por supuesto, todos tener acceso a este tipo de vivienda y a esta densidad, ¿la sigue? Pero vamos a ver que la realidad es más de producción en masa, igual que los alimentos. Este proceso de seguir en el aumento de la población, demandando cada vez más servicios y cada vez más productos, obliga a que estos se produzcan de manera masiva para dar satisfacción a todas estas personas. Y sin embargo, esa vivienda que nosotros conocemos como de interés social o de producción masiva no es para la gente pobre. Ahorita vamos a ver cómo está distribuido el tema de la vivienda en México, y muchas de las partes rurales o de las zonas periurbanas que están en miseria, realmente así es como van a vivir. Con este crecimiento de las ciudades va a seguir en aumento, por supuesto, la población, los servicios, las demandas de energía y, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero, que van a llegar a representar hasta el 70% para el 2050. Y ese tema del consumo de energía pues está directamente ligado al calentamiento global y al cambio climático. Y todos vemos imágenes como estas de sequías, la que sigue, la típica del pobrecito oso polar que está así en el último hielito que le queda. Inundaciones, ¿no? Esta es en Reino Unido, la que sigue. Esta también es en Reino Unido, está en Londres, y es un anuncio de un periódico que dice: el Támesis, que es el río que pasa ahí por Londres, está a punto de desbordarse. Pues salgan por patas, ese es el consejo, ¿no? O sea, no es prevenir qué va a pasar, no, sálganse de volada. Y estos efectos del cambio climático pasan en ciudades ricas y en ciudades pobres. Esta es en Tailandia, es una inundación, la que sigue. Y la verdad que cuando los vemos así, bueno, yo los veo en la tele y sí digo, y pobre gente, ¿no? Pero pues ya te apagas la tele y te vuelves a dormir, ningún problema. La que sigue. Cuando estos eventos meteorológicos extremos pasan en tu país, más cerca, pues ya la piensas, ¿no? Este es en Veracruz, la que sigue. Esto es en Monterrey, en el 2010. ¿Alguien ha estado en Monterrey? Ahí. El que sigue. Ese es en Tabasco, Villahermosa, la que sigue. Este es en Tlacotalpan. Tlacotalpan está en Veracruz, muy cerquita del puerto por donde yo vivo, y es patrimonio cultural de la nación, ¿no? Está protegida por la UNESCO. Y está junto al río Papaloapan, que es el segundo más caudaloso de México. Y cuando se inundó en 2010, el alcalde de Tlacotalpan dijo: no, esto no vuelve a pasar en 30 años. Y al mes siguiente, en septiembre, se inundó otra vez, ¿no? Entonces ya cuando te empieza a tocar más cerca, pues ahí en Tlacotalpan viven primos míos y amigos, ¿no? Ya más cerca de tu casa, más cerca de tu cultura, la que sigue. O ya más cerca de tus cosas. Esta es la camioneta de mi esposo, afuera de nuestra casa, de su casa, en el 2010 cuando entró el huracán Carl a Veracruz. Es una zona baja, es un fraccionamiento en donde dieron un permiso de uso de suelo en donde no se había de verdad. ¿La que sigue? Y este es mi esposo y mi perro, que se llama Pretzel, saliendo de esa inundación en ese fraccionamiento. Y esa inundación del 2010 del Carl, yo ya la vi en la tele, pero en la tele de un hotel, porque no podía entrar a mi casa una semana de que estuvo el agua hasta arriba, ¿no? 1,5 metros. Y uno dice: perdí todo, perdí mis 2 coches, mi lavadora, mi sala, mi estufa, creo que lo que más me dolió fue la lavadora, el refrigerador y tal. Pero en otras zonas, en zonas que estaban más cerca de los ríos, pues, o casas de una planta, ahí sí se les fue todo, ¿no? Y había personas que vivían en esas casas y que se fue a la casa con toda la persona adentro, ¿no? Entonces ese rango de perdí todo, en muchas dimensiones es bien diferente, ¿no? ¿Sigue?
Este es un recorte del periódico del Universal en el 2010, es en junio, julio del 2010 me parece, en donde Felipe Calderón está diciendo que los recursos del Fonden ya no dan para más, porque ese año, en el 2010, fue el huracán Alex en Monterrey, y luego por ahí por septiembre y tal fue toda la parte sureste del país que se inundó. Entonces dice, los 3,000 millones de pesos ya son insuficientes. Imagínate lo que cuesta en términos de rehabilitación, desde infraestructura de las ciudades hasta vivienda y cosas, ¿no? Pero después, ese mismo año, ya para noviembre del 2010, ya no fue Felipe Calderón, sino fue la ONU la que dijo, ¿saben qué? Ya los recursos para los desastres naturales no alcanzan. O sea, hay que hacer algo. Entonces, aquí hay un tema interesante, ¿no? Este nada más es un recuento breve de los fenómenos meteorológicos extremos que han pasado en Veracruz, exclusivamente huracanes. En el 2005 yo estaba todavía en Inglaterra estudiando y mis amigos me decían, oye, hay un huracán que se está formando en el Golfo. Veracruz está en el Golfo, ¿no? Yo decía, pues sí. ¿Tienes miedo de que entre a Veracruz? Y yo, pues no. Porque siempre se quedaban los huracanes en la parte de la península, ¿no? Donde está Cancún y todo. Ahí pegaban siempre. Bueno, pues en el 2005 pegó el huracán Stan, que según mi suegra, que en paz descanse, dice que 75 años de su vida no había visto que entrara un huracán en Veracruz. O sea, imagínate. Luego, en el 2010, está el Carl, ahí se acuerdan de mi esposo y de mi perro, o sea, a los 5 años. Y en el 2013 entró Ingrid, que no pegó en el puerto, pero sí pegó en la parte sur de Veracruz. Entonces, de un estado en el que no entraban huracanes, de pronto estamos viendo que están sucediendo con más frecuencia, ¿no? ¿Qué sigue? Aquí este era como un ejercicio, si hubiéramos tenido tiempo me hubiera puesto a preguntarles cuántos fenómenos meteorológicos recuerdan desde el 2000. Ustedes no están tan chavos, ¿ya habían nacido en el 2000? ¿Sí? Sí, porque tengo alumnos que resulta que nacieron en el 90 y tantos, pues que se van a acordar. Entonces, bueno, si tienen duda, más o menos 30 huracanes nada más han pasado en México a partir de 2000, o sea, estás hablando de 2 por año, ¿no? Y unos súper fuertes como el Manuel, por ejemplo, que fue en La Pintada, ¿no? En Guerrero, el Odil, que pasó en Baja California, y así la vamos llevando, ¿no? Entonces, después de todo el debate del cambio climático y no sé cuánto, bueno, pues sí, los fenómenos meteorológicos extremos están sucediendo cada vez más frecuentemente y más intensos. Y el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio para ver entonces, si quieres a la siguiente, cómo podíamos asignar los recursos en casos de emergencia, ¿no? Si tienes a un Haití que le pasó una inundación, un tsunami, si tienes a diferentes países, a México, Guatemala, Honduras, ¿cómo sabes a quién le das? ¿No? ¿Cómo sabes cómo vas a distribuir esos recursos? Entonces crearon esta cosa que se llama el índice de exposición a eventos meteorológicos extremos, que no es lo mismo que vulnerabilidad, ¿no? Exposición tiene que ver con tu posición geográfica en tu país, vulnerabilidad tiene que ver con la cantidad de servicios indispensables básicos para el funcionamiento de la sociedad que están ubicados en esa zona. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si el aeropuerto internacional de México más grande, el que tienen aquí, el Benito Juárez, estuviera en Tlacotalpan? Pues o sea, de por sí es un caos y siempre se atrasan los aviones, y ahora imagínate que aparte le pegaran los huracanes y las inundaciones y tal. Entonces, entre más servicios clave tengas en zonas de mayor exposición, quiere decir que eres más vulnerable. Y la noticia mala es de que en este índice de toda América y el Caribe, México salió con el índice de exposición más alto, con el nivel 1. ¿Sí le dan el siguiente? Dentro de México, Veracruz y Tabasco salieron como los estados más vulnerables, ¿no? Más expuestos a estos fenómenos de lluvias, deslaves y demás. La escala del DI va ahí, así, desde 0, que estás muy protegido o no expuesto, y hasta el 1, que estás muy expuesto. Y simplemente es un diagrama de área comparando México, que es el país número 1 de América Latina y del Caribe, con Venezuela, que es el número 4 o 5, me parece, para que vean de todos los fenómenos meteorológicos, incendios, inundaciones, deslaves y tal, qué tan expuestos estamos en el país. Y por supuesto que esto tiene que ver también en el tema financiero, ¿no? O sea, ¿cuántas pérdidas materiales puedes tener por estos eventos meteorológicos, ¿no? Pregúntale a Estados Unidos con Katrina cómo les fue, creo que todavía ni se recuperan, por ahí algunas colonias, ¿no? En un estudio que se hizo en Estados Unidos se descubrió que si tú sigues, como le dicen en inglés, business as usual, o sea, sigues haciendo la vida como si nada, sin tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático,
puedes tener pérdidas hasta de 360 miles de millones de dólares, o sea, billones de dólares, nada más en el sector residencial, sin tomar en cuenta infraestructura, hospitales y otras cosas, ¿no? Y el tema que nos toca entonces, ¿cuál es la relación entre la energía que consumimos y estos efectos que estamos viendo? Me he dado cuenta que no mucha gente hace el link entre el consumo de energía y la producción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en un país como México, que más del 90% de la energía que usamos proviene de la combustión de combustibles fósiles, pues esto implica que siempre va a haber un residuo de CO2. Entonces ahí les va en una manera muy gráfica de aquel lado. Permítanme. A ver. Ok, aquí sí tenemos una mol de metano, de gas, por ejemplo, que haces combustión en presencia de oxígeno, vas a tener la energía que requieres como parte de esa relación de combustión, vas a tener agua en forma de vapor como residuo y también CO2. ¿Okay? Esto imagínenselo, nada más es como prender un cerillo, pues si tienes el calor que requieres, la energía que requieres para prender lo que necesites, pero también tienes el humito, ¿no? Que es el gas. ¿Qué sigue? Y bueno, pues ya lo saben, ¿no? El CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. ¿Cuánto producimos? Pues esto, si quemas nada más una mol de metano, andas produciendo más o menos 44 gramos de CO2 y bien poquita energía. ¿Cuánta? 794,000 joules. Eso si la combustión la aprovechas al 100%, pero siempre hay pérdidas, o sea que en realidad produces un poquito más de energía de esto, que son 0.20 y tantos kilowatts, ¿no? Que estos kilowatts hora, ¿para qué te alcanzan? Para nada, ¿no? O sea, ¿cuánto te puede alcanzar estos 0.22 kilowatts hora? Lo que sigue. Si quisieras producir más energía, por ejemplo, 1 kilowatt hora de energía, necesitarías quemar más combustible y por supuesto que proporcionalmente tienes más emisiones de CO2. Entonces, a arquitectos y diseñadores, ingenieros industriales, ¿esto en qué les compete? Pues las decisiones que tomas de diseño están directamente relacionadas con el consumo de energía en las edificaciones. Si diseñas súper mal y en Veracruz pones esta ventanota súper grande hacia el sur, tienes todas las ganancias de calor, de radiación solar, la gente se va a sentir menos confortable, va a tender a requerir equipos mecánicos para sentirse en confort, ya sea el ventilador, el aire acondicionado, etcétera, y eso conlleva a un uso de energía, ¿no? Si haces pésimamente tu diseño y tienes mala iluminación natural, pues ese es el típico del medio baño abajo de las escaleras, ¿no? ¿Quién no ha aprendido si la luz a las 10 de la mañana en su medio baño abajo de las escaleras porque está todo oscuro, ¿no? Las oficinas de gobierno, que siempre llegas así al SAT a las 11 de la mañana y todas las luces prendidas, ¿no? Pues ese es el tema, ¿no? Malas decisiones de diseño se traducen en condiciones que requieren más energía para hacer que ese edificio funcione. Entonces, para que se den una idea más o menos cuánto, esto es producto de un análisis de simulaciones térmicas dinámicas que luego les platico cómo está el tema, pero una vivienda aislada es una vivienda de interés social que no comparte ni muros ni losa con otra vivienda, con construcción normal de lo que están haciendo ahorita, muros de concreto de 10 centímetros, losa de azotea de 10 centímetros de espesor, cristales claros de 3 milímetros y su aluminio de 1,5 pulgadas. Ubicada en Hermosillo, por ejemplo, en un clima cálido seco extremoso, anda requiriendo una energía primaria de alrededor de 832 kilowatts hora por metro cuadrado al año. Eso para que la gente esté a gusto, en confort, o sea, no es para que tenga lujos y su PlayStation y eso, no, o sea, es para estar en confort. Okay. Y eso equivale más o menos a 187 kilogramos por metro cuadrado al año de CO2. En gráfica se vería más o menos así, ¿no? El siguiente. Si tú aplicaras a esa vivienda medidas de eficiencia energética, no sé, tal vez mejorando el envolvente, por ejemplo, poniendo aislamiento térmico, ventanas, en este caso para este clima a lo mejor de baja emisividad, algunas otras ecotecnias, por ejemplo, para ahorro de luz o de agua, en fin, tú podrías reducir la demanda de energía primaria de esta vivienda, digamos de las mismas dimensiones y todo, a 35 kilowatts hora por metro cuadrado al año. O sea, ¿de cuánto era que teníamos hace rato?
800 y tantos a 35, ¿no? O sea, realmente puedes pasar, si no al net cero, prácticamente a un consumo mínimo de energía. Y esto realmente repercute en la economía familiar, ¿no es cierto? Porque el desarrollador que hace esta vivienda, pues te vende la vivienda, la andas pagando ahí con tu Infonavit, si bien te va a 20 años, pero el que paga las cuentas de gas y de luz eres tú, ¿no? Entonces, por supuesto que menor energía es menor producción de gases de efecto invernadero. Pues, ¿cuáles son esas medidas? ¿Cómo le podríamos hacer entonces para reducir el consumo de energía en las edificaciones? Básicamente es lo que hacen ustedes, ¿no? Lo que todos los profes que están aquí les están enseñando. El tema de usar principios bioclimáticos, ¿no? Incluir dentro de todo el proceso de diseño pasos que te vayan dirigiendo a la sustentabilidad. ¿Qué sigue? Nosotros en nuestro despacho lo hemos resumido como en 4 puntos fundamentales, ¿no? Y como en ese orden. Primero es reducir la demanda de energía, hacer tu diseño lo más inteligente posible para que responda a las condiciones del clima y que no demandes energía extra ni para iluminación, ni para calefacción, ni para, o refrigeración si necesitas, ¿no? Sino que orientes bien tu edificio, etcétera. Realmente esto es seguir los principios bioclimáticos. Ahorita voy a explicar uno por cada uno. Después, suplir la demanda de energía de esa edificación con sistemas que sean altamente eficientes, ¿no? Seguido de tratar de incluir generación de energía en el sitio y después hacer un método de evaluación de esos sistemas que tomaste. Mucha de la gente que está ahorita en el tema de energías renovables o diseño sustentable y tal, especialmente los que están vendiendo paneles fotovoltaicos y eso, lo que hacen es saltarse estos 2 pasos e irse directamente a colocar paneles fotovoltaicos, ¿no? Y lo que hacen es que te piden tu recibo de luz y te dicen, no, pues necesitas muchísimos metros cuadrados para que puedas tú suplir tu demanda, ¿no? Cuando lo lógico sería, pues primero reducir, ¿no? Hacer este paso antes es como decirte, oye, yo quiero bajar de peso, ¿puedo bajar de peso yendo al gimnasio? Pues sí. Oye, pero ¿puedo seguir comiendo gancitos y pasteles y todo? Y tú, pues sí, pero vas a tener que pegarle más horas a la caminadora, ¿no? Entonces es lo mismo. Si aquí no reduces primero tu consumo, acá vas a necesitar un dimensionamiento muy grande de tus sistemas para que puedas cumplir esa demanda. Entonces primero, digamos, cierra el pico y luego hay que hacer ejercicio, ¿no? La que sigue. En el tema de reducción de las demandas energéticas, ahí tienes que irte a los principios bioclimáticos. Lo primero es hacer un buen análisis del sitio, ¿no? Para esto hay muchas herramientas, las gráficas, la climática, el diagrama psicométrico, el estereográfico, hay las herramientas analíticas, el software que ya utilizan ustedes, a las experimentales, el Heliodón, en fin, ¿no? Pero lo interesante es que primero conozcas las condiciones del sitio. Hay 40,000 constructores que son de Ciudad de México que se han ido a construir a Veracruz, que no tienen ni idea de lo que es un norte, de lo que es la salinidad, de lo que es la lluvia, cómo pega. Entonces ahí está exactamente el tema de integrarte a tu sitio, ¿no? Por supuesto que también debes tomar en cuenta la orientación y la forma, ¿no? Hay algunos coeficientes de compacidad que puedes manejar digamos, entre menos área expuesta tengas hacia la intemperie, más eficiente puede ser tu diseño. Saber si para climas cálidos húmedos te conviene estar más alejado entre edificación y edificación, en fin. Por supuesto que la selección de los materiales del envolvente es determinante en el consumo de energía que va a tener esa vivienda y en el confort térmico. Y después, pues utilizar los sistemas pasivos de refrigeración o de calefacción según lo necesite tu proyecto, ¿no? Si tú sigues más o menos estos pasos, ya estás por buen camino para reducir primero el consumo de energía de tu edificación. En el segundo punto, que es la utilización de sistemas de bajo consumo, ahí puedes, desde el foco ahorrador hasta el sistema de aire acondicionado que sí vas a necesitar, pero a lo mejor un inverter en lugar de usar el de tu abuelita, ¿no? Eso pasa mucho en el norte, por ejemplo. Las personas que tienen acceso a Gringolandia se compran el aire acondicionado así de second hand y se lo traen y es súper ineficiente y en fin, ¿no? Te gasta más energía que lo que te enfría, digamos, ¿no? Y hay otros sistemas, por ejemplo, los CHP, que se llaman los Combined Heat and Power o los sistemas de cogeneración, que lo que hacen es que te generan calor
y electricidad al mismo tiempo, ¿no? También hay de trigeneración. Estos sistemas todavía no están como muy comercialmente disponibles para nivel residencial, pero sí para otros edificios como hospitales, ¿no? O industria, para otro tipo de servicios. Las bombas de calor, los ground source heat pumps, son estas intercambiadores de calor que puedes tener en el suelo, ¿no? Si los ubican, son unos serpentines o unos tubos, tienes mucha extensión de tierra, puedes hacerlos a una excavación más superficial, 3 metros. Si tienes poco terreno, te vas hasta el fondo, unos 16 metros. Y el aire, la temperatura del subsuelo, que es más estable que la temperatura del aire, te ayuda a que ese aire se precaliente o se preenfríe antes de entrar a los sistemas de refrigeración y de calefacción activa, ¿no? Por supuesto, pues todos los electrodomésticos y todos los demás equipos de bajo consumo, ¿no? Siguiente. Entonces ya hiciste todas las cosas bien, diseñaste tu envolvente perfecto, la orientación del edificio es buena, pusiste dispositivos de sombra donde tienes que ponerlos, movibles si es necesario, todo lo que vas a requerir de energía ahora es súper eficiente, ¿no? Tus luminarias, tus equipos, tus mismos sistemas de refrigeración y calefacción, y ahora sí entonces puedes pensar en incluir sistemas de energía renovable. Y ahora sí este sistema va a estar dimensionado a una demanda menor o a una carga menor, y entonces los que tienen posibilidad en zonas, digamos, urbanas, podrían ser la solar térmica, la solar fotovoltaica, la eólica, en algún caso la biomasa, ¿no? Eso se usa mucho en Chile, los pellets estos de maderas para las calderas y tal. Y al final del cuento, pues siempre es bueno tener herramientas para evaluar el desempeño de estas edificaciones que tú ya planeaste que iban a funcionar de tal modo, ¿no? A lo mejor antes, para hacer análisis de sitio, utilizaste un software por acá que decía que sí, que la geometría solar iba a estar de este modo, pero a lo mejor a la hora que hiciste el trazo te salió medio mal. Entonces, regresar siempre a la obra y medir y verificar que lo que tú proyectaste en tus cálculos en las primeras etapas de diseño está funcionando, eso es lo mejor. Y aquí una anécdota rápido, sin que me tarde mucho, es cuando yo llegué los primeros años a Reino Unido, fui a un edificio que es el de Hacienda, ¿no? El Inland Revenue, ¿no? Es donde cobran los impuestos. Y es este edificio hecho por arquitecto famoso, publicado en todos los libros, en todos los blogs de arquitectura, y una tensoestructura en su patio central. Entonces yo llegué fascinada con mi cámara a tomar fotos, y el poli, el guardia, que es el mismo poli de aquí a allá, me dijo, oiga, no puede tomar fotos, ¿eh? Dijo, ¿por qué? Pues es que este es un edificio de gobierno y aquí no se puede, ¿no? Entonces ya me puse a llorar, le dije que era yo arquitecta, que venía de México, que me diera chance y así, que me gustaba mucho el edificio. Me dijo, oiga, ¿cómo le gusta este edificio? Dice, este edificio está súper malo. Cuando hace calor, hace muchísimo calor adentro. Cuando hace frío, hace muchísimo frío adentro. Dice, pero lo peor es cuando llueve, porque esto se oye como un tambor y no sé cuánto. Entonces seguramente esta firma de arquitectos que hizo este edificio hubiera aprendido mucho si hubiera regresado a hacer un análisis de post-ocupación, ¿no? Ya cuando el mero usuario está viviendo o padeciendo el edificio, ¿no? Y eso nos lleva, estos métodos de análisis necesariamente te tienen que llevar a entender el comportamiento térmico de los edificios, ¿no? Y como seguramente ya saben, lo que sucede en una edificación es un flujo combinado de 1000 cosas que pasan simultáneamente, flujos de energía que entran, que salen, se almacenan y siempre quieren llegar a un balance, ¿no? Entonces, digamos que este es un esquema muy rudimental de los procesos físicos que pasan en la edificación. Tienes tú unas condiciones de clima X en el exterior, tienes un envolvente de tu edificación y lo que sucede, por ejemplo, es que tienes ganancias de radiación a través de las superficies transparentes como ventanas y domos, ganancias por radiación a través de las superficies opacas o en las superficies opacas. Tienes ganancias o pérdidas por conducción a través de los elementos opacos del envolvente, tu losa de azoteas, tu losa en contacto con el piso, tus muros, tus puertas, tus ventanas, ¿ok? En la parte exterior tienes efectos de radiación de onda larga, tienes una convección exterior, también tienes convección interior. Este calor que entra aquí también produce efectos radiativos interiores, cargas internas de todas las personas que están en la edificación, el calor que están produciendo, ¿no?
pérdidas o ganancias por infiltración, en fin, todo esto está sucediendo continuamente en todas las edificaciones. Y todas estas herramientas de análisis, dependiendo de su complejidad, simplifican más o menos este proceso físico. ¿Ok? ¿Aquí sigue? Hay un montón de métodos para calcular la demanda de energía que puede consumir un edificio. Básicamente son métodos de correlación y de simulación térmica dinámica. Si le das a la siguiente, por ejemplo, entre los métodos de correlación, que son los más sencillos, encontramos el balance térmico estacionario, el método de los grados días, el método de temperaturas equivalentes, y en la parte de simulación dinámica tenemos de balance térmico y de factores de ponderación. Por ejemplo, estos de diferencias finitas son de los más complejos, es el método que usa el Energy Plus, que es el motor de cálculo que usa el Design Builder, ¿no? Aquí, por ejemplo, también entraría el método de la admitancia, que es el que usa el Ecotec, ¿no? Y todo esto se los estoy diciendo, sí voy a hablar de vivienda en algún punto, pero todo esto se los estoy contando como una radiografía muy rápida, porque vamos a analizar la política de vivienda en México y qué de estos métodos de cálculo es lo que el gobierno está empleando para decidir a quién le da o a quién no le da subsidio. ¿Ok? Si le das el siguiente, ¿cómo puedes elegir el método de cálculo en una edificación? Pues dependiendo del problema, ¿no? Y del alcance, también de la etapa de diseño. A lo mejor en las primeras etapas de diseño te conviene hacer un modelo muy sencillo y ya después, conforme vas haciendo elecciones más específicas de materiales y sistemas, irte yendo hacia métodos más elaborados, ¿no? El proceso de modelado y simulación, esto, si hubiera tenido mi PowerPoint funcionando, se animaba así muy bonito. Lo primero que debes tener es una base de datos completa, ¿no? Debes tener los datos climáticos, por supuesto, horarios. Estos bases de datos climáticos se conocen como, para los modelos de simulación, como Thermal Meteorological Year, ¿no? O sea, son datos térmicos climáticos anuales, son recuentos estadísticos de 50 y tantos años, ¿no? O sea, no es un año específico, sino que horariamente o cada 10 minutos fueron tomando temperatura, humedad relativa, nubosidad, precipitación, etcétera. Cada software tiene su propio archivo de datos para hacer. Por supuesto que necesitas los datos constructivos de la edificación, altos, de muros, la proporción de las ventanas con lo macizo, en fin. Necesitas datos de ocupación, cómo se usa ese edificio, cuándo entran las personas, cuánto salen, cuándo abren las ventanas, cuándo las cierran, ¿no? Necesitas datos de equipos y de electrodomésticos, qué tipo de luminarias, qué tipo de aire acondicionado, qué eficiencia tiene, el calentador, todos los sistemas. Por supuesto que las fuentes de energía, si es que estás incluyendo calefacción, calentamiento de agua solar, por ejemplo, o fotovoltaicos, también debe estar aquí la especificación y todas las propiedades térmicas dinámicas de los materiales, ¿no? Una vez que tienes toda esta base de datos, dependiendo del software, hay de dos. Una, que tengas una herramienta de soporte o una interfase gráfica que te permita estos datos, digamos, ser más amigable con el usuario y poder dibujar, hacer una cosa tipo SketchUp como el Ecotec, ¿no? Que es un poquito más amigable. Hay otros que son mucho menos amigables, como los softwares de simulación térmica dinámica, ¿no? De Energy Plus y otros, y los de dinámica de fluidos no se diga. De todas maneras, ya sea que tengas una interfase gráfica o no, todos los datos van a un administrador del proyecto, a un concentrador, digamos, que es en donde salvas el modelo, salvas las características, etcétera. Después mandas a hacer al simulador, que es el que literalmente hace los cálculos, o digamos, esta es la parte de modelado, y esa es la parte de simulación, y en la simulación donde haces los cálculos, pues pueden ser térmicos, lumínicos, acústicos, en fin. Después haces las evaluaciones del desempeño, ya una vez que hiciste la simulación térmica, ¿eso qué me quiere decir en términos de confort? ¿Cuántas horas de las 8.760 horas que hay en el año adentro de este espacio estoy en sobrecalentamiento o en bajo calentamiento, ¿no?
Esta es la información que te da. Y todo esto se regresa de nuevo al administrador de proyectos, en donde tú haces ya el reporte, haces los análisis y los ajustes, etc. Eso es, digamos, a grosso modo cómo funciona. ¿El que sigue? Todos los softwares de simulación o las herramientas numéricas para calcular esto varían, pero una más completa debería darte al menos todo esto. Las generalidades, que es en donde pones, ya sabes, los datos del desarrollador, los datos del dueño, dónde está el edificio, ¿no? Tienen también, por supuesto, información sobre las cargas térmicas, cuánta energía requieres para refrigeración o para calefacción. Por supuesto, el envolvente del edificio, qué tan bien se desempeña, qué tanto calor te deja pasar a través de ella, luz natural, insolación, datos de infiltración, de ventilación, de flujos entre las zonas, los sistemas de energía renovable, los sistemas de aire acondicionado y ventilación y los equipos de aire acondicionado y ventilación, que son diferentes. O sea, uno es como todas las tuberías y las bombas y demás, y el otro es, digamos, la manejadora o el equipo o el compresor, ya que bien a bien, ¿no? Algunos softwares te dan datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, algunos llegan todavía más allá y te dan costos, ¿no? Si tú le metes, por ejemplo, precios unitarios del metro cuadrado de tabique, a la hora que tú haces tu modelo y lo dibujas, además de que te den información térmica, te dice, tú tienes tantos metros cuadrados de muro de tabique, te salen tanto, ¿no? Entonces también puedes hacer cálculos de costo-beneficio. Y pues algunos de ellos tienen disponibilidad para que tú ingreses o edites datos climáticos y informes de resultados. De estos métodos de cálculo que les decía, de los de correlación, el método de balance térmico de los edificios es como que el más sencillito, ese es el que aprendemos acá en la escuela. Bueno, el que aprenden ustedes, porque no todas las universidades y las facultades de arquitectura tienen bioclimática. De hecho, esto es algo que los distingue a la UAM Azcapotzalco, ¿no? Ese es el fuerte de su escuela. Yo he ido a un montón de universidades, enseño en la Anáhuac, enseño en la Ibero y tal, y quiero decirles que hay mucha deficiencia en el tema de bioclimatismo, de transferencia de calor y por supuesto a la parte de ventilación y demás, es una cosa que es preocupante. Bueno, este método de comportamiento térmico lo que te dice es que las ganancias solares más o menos las pérdidas por conducción a través de la envolvente, más o menos las ganancias o pérdidas por infiltración, más las ganancias internas tendrían que darte cero, ¿no? Si este número te da positivo, quiere decir que tienes exceso de ganancias, ¿no? O sea, tu vivienda o tu edificación pues tiene mucho calor, ¿no? Necesitas sacarle esa energía. Y si este número de acá te da negativo, quiere decir que tienes pérdidas de calor, o sea que adentro de esa casa o de esa edificación tienes mucho frío, ¿no? Y necesitas suministrar la energía para estar en confort. Como se dan cuenta, pues este método de balance térmico estacionario te calcula transferencia de calor por radiación, por conducción, por convección y las cargas internas, ¿no? Así de simplificado. De todo ese esquema que veíamos, que además tenía convección interior y temas de onda larga al exterior y demás, eso lo deja por fuera, ¿no? Y entonces en este método tenemos dos escenarios. El primero es que las condiciones en el exterior sean de mayor temperatura que las del interior, en cuyo caso tendríamos ganancias por radiación a través de los elementos transparentes y de los elementos opacos, tendríamos ganancias por conducción a través de todos los elementos opacos, losas, muros, losas en contacto con el piso, puertas, ventanas. Además, todavía tendríamos las ganancias internas, ¿no? Y ganancias por infiltración. O sea, en pocas palabras, los que vivimos en climas cálidos, húmedos o cálidos extremosos, estamos fregados porque tenemos ganancias de calor por todos lados, ¿no? Los que están bien a gusto son los que están, por ejemplo, en climas templados o semifríos, ¿no? En climas en donde el ambiente exterior es más frío que el interior, pues lo que haces es que tienes ganancias de calor por radiación a través de los elementos transparentes y opacos, tienes pérdidas a través de los muros porque esto está más caliente que acá, ¿no? ¿Se acuerdan de la segunda ley de la termodinámica, no? ¿Sí? Que el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío, entonces si esto está más caliente, pues de aquí el calor tiende a salir, ¿no? Entonces, pues este es el principio
de la casa pasiva, así de la casa, del Passive House alemán, es aprovechar las ganancias de calor que tienes a través de radiación, a través de las ventanas y de las cargas internas y hacer una envolvente muy, muy aislada para que pues, hagas un termo, ¿no? Es como si te tomas tu café, tienes el café calientito, le pones un buen termo a ese café y se mantiene caliente durante más tiempo, ¿va? Entonces ese es el principio del net zero o de la casa pasiva, aprovechar las ganancias de calor solares e internas. En el caso de los climas cálidos este es un problema, porque generar potencial de enfriamiento no está tan fácil, necesitas energía a fuerza para poder generar eso. Y ahora sí, vamos a hablar de vivienda. ¿Qué pasa con la Política Nacional de Vivienda y de Desarrollo Urbano del país? Primero que nada es entender a qué nos referimos con la política de vivienda. Pues es el modelo, ¿no? Es el modelo enfocado a promover un desarrollo ordenado y sustentable. ¿Para qué? Pues para las viviendas en zonas urbanas y para mejorar la vivienda rural. La política de vivienda hasta el 2012 se caracterizó por hacer vivienda masiva, o sea, hacer un montón porque teníamos un rezago habitacional muy grande, ¿no? Entonces necesitábamos simplemente suplir de casas a esas personas que las necesitaban. Entonces era, háganla como la hagan. El 40% de la producción de vivienda estaba nada más concentrada en 5 desarrolladores grandes. Si los nombran, tienen un premio. Había menor coordinación entre las instituciones, entre Sociedad Hipotecaria Federal, entre el Infonavit, etcétera. Tenían esfuerzos todos en materia de vivienda, pero como un poco aislados, ¿no? Había pocos o nulos criterios para la selección del sitio, es decir, el desarrollador compraba el terreno donde él quería y ahí desarrollaba vivienda, ¿no? No se tomaba mucho en cuenta si estaba cerca de infraestructura ya perfecta, ¿no? Escuelas, vialidades, en fin, si había los servicios, etcétera. Simplemente era donde se decidía. Y en este periodo se inician las acciones que empiezan a pavimentar el camino hacia la vivienda sustentable, o lo que hoy conocemos como ese modelo. En el modelo actual, pues primero se crea la SEDATU, ¿no? Entonces la SEDATU lo que hace es como ser la cabeza del sector y coordinar a todas estas entidades que estaban un poco, pues cada quien por su lado, ¿no? Se enfoca más al control de la mancha urbana, a que no se esté expandiendo, ¿no? Y hacer calidad de vivienda y no cantidad. Entonces empiezan a generar estos polígonos de contención urbana, que es lo que vino a ser el tema pues de la quiebra de muchas constructoras, ¿no? Y que se fueron a bancarrota. ¿Qué pasa? Que estas desarrolladoras habían comprado terrenos en lugares muy alejados, muy baratos, y con eso habían obtenido crédito porque habían dicho que ese terreno después de que lo desarrollaran iba a valer tanto dinero, ¿no? Cambian las reglas de operación y de pronto la CONAVI dice, mira, voy a poner polígonos de contención. Entonces en este U1, que está súper cerquita de escuelas y de hospitales y de servicios, sí te voy a dar subsidio para que construyas. Tú puedes construir donde quieras, pero solamente en este y en este polígono yo te voy a dar subsidio. Y entonces muchos de estos grandes desarrollos se quedaron fuera de estos polígonos de contención y el terreno que decían ellos que iba a valer tanto y tanto, que habían dado por garantía, resulta que ya no vale eso, ¿no? Entonces se quedan con esta como gran deuda, ¿va? Entonces esta es un poco lo que dio origen a este tema. Para hacer un resumen de cómo se ha movido el país en tema de vivienda sustentable, la cronología va más o menos así. Del 2001 al 2007 se empezó a desarrollar el concepto. Del 2008 al 12 se definió una estrategia para la implementación y del 2013 a ahorita pues estamos en la fase de eso, de implementación. Más o menos así, no sé si alcanzan a ver, yo no veo nada. Pero en el 2001 se crea la CONAFOBI, que es ahora la CONAVI, ¿no? O sea, como que por ahí empieza la cosa. En el 2004 al 2008 empiezan a hacer estas guías de diseño de la CONAVI, ya me imagino que las conocen, incluso creo que algunos investigadores, no sé si de la universidad de aquí o de la UNAM, participaron para hacer estas guías. Son guías, por ejemplo, de uso de áreas verdes, hay una de eficiencia energética en la edificación, hay varias, las pueden descargar de la CONAVI, son gratis. Se crea un fondo de investigación con CONAVI, CONACYT, por ahí creo que del 2005, eso también fue muy importante, o sea, ya por fin
las entidades de gobierno están volteando a ver a los investigadores para que les den luz de cómo, para dónde mover la cosa. En el 2005 se hacen los primeros proyectos, se construyen las primeras edificaciones, las viviendas piloto de la CONAVI. En el 2007 sale el Código de Edificación de Vivienda, que por primera vez es un código que incluye un capítulo de sustentabilidad. No sé si lo han visto, tiene guías de diseño. Se inicia el piloto de la hipoteca verde también en el 2007. En el 2008 empieza la creación de los desarrollos urbanos integrales sustentables, los DUIs, con mecanismos de desarrollo limpio. En el 2009 se hace una NMX, que es la C460, nada más así como paréntesis cultural. La normatividad mexicana se distingue como que en dos partes: las NOMS, que son de observancia obligatoria, ¿no? Y las NMX, que son de observancia voluntaria. Entonces, esta NMX, que regula el factor R o de resistividad de las cubiertas y de los muros en viviendas, es de observancia voluntaria y se crea a partir como de gente, de privados, que empiezan a querer mover el tema, porque en la parte normativa no había nada todavía, ¿no? Entonces se crea primero un estándar voluntario. Se cambian las reglas de operación también en el 2009 en la CONAVI para empezar a hacer criterios de sustentabilidad y algunas cosas como la formalización de la hipoteca verde. Si se acuerdan, cuando empezó la hipoteca verde, era pues la misma vivienda, pero pues con un foquito ahorrador, ¿no? Y así fue que le empezaron a llamar hipoteca verde. Luego, para el 2010, aquí fue como un tema de impulso muy grande. Entre el 2009 y el 2010 pasó una cosa que se empezó a exponenciar. En el 2009 fue la COP16, la conferencia de las partes en México, en Cancún, y varias de las desarrolladoras grandes hicieron prototipos de vivienda pues net cero o de muy, muy bajo consumo. Entonces estamos hablando de ARA, GEOS, ADASI y demás, hacer viviendas en escala 1 a 1 con todas estas tecnologías, ¿no? Se exhibieron para la COP16. En el 2011, o sea, así como que aquí de la mano, se empieza a través de la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía, de la CONUE, se hizo la NOM 020 ENER, que es la norma oficial mexicana que regula la transferencia de calor a través de la envolvente de los edificios habitacionales, ¿ok? Entonces, digamos que la NOM 020 es de observancia obligatoria y es para todo mundo, para los desarrolladores que hacen fraccionamientos o para tú que vas a hacer tu casita ahí individual, ¿no? Aplica a todos. Se crea o se cambia la hipoteca verde flexible del Infonavit, en donde ya no les dan incentivos a los desarrolladores nada más porque pongan un foco o no, sino coja las ecotecnologías adecuadas según el prototipo de vivienda y la zona climática en la que está emplazada. Se crea el programa de la NAMA de vivienda sustentable. Ahorita les voy a platicar más de la NAMA. 2013 la SEDATU, y ahorita andamos como por acá. Hay una norma urbana, hay unas reglas de operación con un subsidio de la CONAVI, en donde ya no te van a dar subsidios si tu vivienda no demuestra que está cumpliendo con ciertos criterios de sustentabilidad, que es a lo que vamos ahorita. Entonces, bueno, ¿por qué se empezó a mover el tema de vivienda sustentable? ¿Por qué es importante? Bueno, primero por el rezago habitacional, ¿no? Tenemos más de 8 millones de viviendas en rezago. O sea, tenemos que construir 8 millones de viviendas o un poquito más. ¿Cómo la vamos a hacer? Ya vimos que si la hacemos al modo de siempre, vamos a consumir un montón de energía y por lo tanto a producir un montón de emisiones de CO2 y por lo tanto aportar al calentamiento global, y entonces se vuelve a inundar mi casa, ¿no? Así. Entonces, pues si vamos a hacer 8 millones de viviendas, pues vamos a hacerlas de una manera como más eficientes, ¿no? Energéticamente. Por otro lado, el sector residencial en México, en el país, es responsable más o menos del 16% del consumo energético y del 5% de las emisiones de CO2, o sea, es muy representativo. La política de vivienda quiere atender el rezago habitacional y además México tiene compromisos internacionales de reducir sus emisiones de CO2. Entonces, en el tema de investigación en vivienda sustentable, pues hay que hacerse preguntas, ¿no? Y del 2009 al 2010 había muchas cosas que no se sabían en el tema de la vivienda de interés social en el país. Por ejemplo, no se sabía cuál era el consumo actual de las viviendas. O sea, no teníamos una línea base, no sabíamos una vivienda de 42 metros cuadrados en Hidalgo
cuál era su demanda de energía, ¿no? Comparada con esa misma vivienda de 42 metros cuadrados, pero emplazada en Tijuana, que es lo que hacían, no sé, los desarrolladores, ¿no? El mismo modelito de la casa que te encontrabas en Hidalgo, te la ibas a encontrar en Mexicali, con dos condiciones climáticas muy diferentes. Entonces no teníamos muy claro eso, no teníamos si dependiendo de la tipología de la vivienda, si era vertical, si era aislada, si era adosada, variaba esa demanda energética, cómo influían los materiales y cómo podíamos mejorar el desempeño de la vivienda con pues, poquito dinero, porque es vivienda de interés social, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nuestra empresa consultora, la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía, nos contrató para escribir el manual técnico de cálculo para la NOM 020 y la guía rápida de cálculo. Esta guía, si se acuerdan, como por el 2010, está ahorita disponible en el portal de la CONUE, la pueden descargar, tiene unas herramientas de cálculo, etcétera. Básicamente te va guiando paso a paso para que tú puedas calcular bien la 020. ¿Se acuerdan todas estas listas que estaba aquí? Era lo que un software de modelado, o simulación y modelado térmico de una edificación tendría que cumplir, ¿no? La NOM 020 únicamente atiende a estas cosas que se ven en un poquito más de blanco: generalidades, cargas térmicas, envolventes e informe de resultados. Así delimitado. Lo que hace esta norma, para los que no la conocen, es calcular las cargas que tienes o las ganancias de calor que tienes por conducción a través de elementos opacos y elementos transparentes, y las cargas por radiación o las ganancias por radiación a través de los elementos transparentes. Todo lo demás que vimos, cargas internas, convección, infiltración, todo eso no te lo calcula, ¿ok? Sistemas, equipos de aire acondicionado, nada de eso, ¿ok? Lo que hace es comparar el edificio que vas a construir o la vivienda que vas a construir con un edificio de referencia, que es la misma vivienda, pero con ciertas asunciones, pues, ¿no? Por ejemplo, te asume que el 90% de tu fachada es opaca y solamente el 10% es transparente. La losa azotea te asume que es 100% opaca, entonces aunque en tu diseño realmente original tú vayas a construir unos domos, para el cálculo del edificio de referencia se toma como si fuera totalmente opaco. Y los materiales con el que calculas la ganancia de calor a través de por conducción y radiación, estos ya, ya están, sí puedo cambiar, wow. Ya están dados por la norma, ¿ok? El famoso valor U de transmitancia térmica, que en la norma se llama valor K, o coeficiente de transferencia de calor, de este edificio ya está dado. Y ese ha sido un tema de discusión en el gremio, especialmente por los desarrolladores, Canadevi y demás, que pelean que estos valores de transmitancia térmica pues no se corresponden así como que a un sistema constructivo tradicional. Entonces, toda la idea de la norma es que tu edificio sea mejor que que tenga un Q o unas ganancias de calor por radiación y por conducción menores que Si no, no pasas la norma, ¿no? Así, que sigue. Pues sí, ¿verdad? Ok. Entonces, así de, como digamos, delimitado es el tema del cálculo de la norma, es muy simplificado, es un método de temperaturas equivalentes y pues nada más te digo, por ejemplo, no considera la transferencia de calor a través de la losa que está en contacto con el terreno, en fin. En el 2010, también por encargo de la cooperación alemana, hicimos un estudio para el Infonavit. Ahí hicimos simulaciones térmicas dinámicas para precisamente actualizar esta hipoteca verde a la hipoteca verde flexible. Lo que hicimos fue simular viviendas tal cual las estaba haciendo el desarrollador y luego yo no me acuerdo cuánto era, pero creo que eran como 12,000 a 20,000 pesos, teníamos que incrementar la eficiencia energética de esas viviendas en diferentes zonas, eran 6 regiones bioclimáticas. Estos son algunos de los resultados, por ejemplo, para climas templados y semifríos, nada más para que se den una idea cómo andamos. Esta es la línea base y esta es la intensidad energética. Por ejemplo, en un clima semifrío como Puebla, podemos andar en una vivienda aislada en un poquito más de 110 kWh por metro cuadrado al año. Y en un clima semifrío en un templado como Guadalajara, más o menos en 180, ¿no? Este es el caso base, esta es la vivienda tal cual la construye el desarrollador ahora, y estos escenarios son los escenarios de mejora hasta donde puedes llegar
bajando la demanda de energía de esa edificación. En climas cálidos húmedos y cálidos secos extremosos, la intensidad energética anda alrededor de unos 500, ¿tú ves mejor por ahí, Oscar? Son como unos 500, ¿no? 500 kilowatts-hora por metro cuadrado. O sea, de 160, 180 que andan en los templados en Guadalajara y todo eso están reyes. Nosotros, los que estamos en Colima, en Veracruz, en Cancún, etcétera, pues estamos por acá, y los que están peor todavía son los que andan en Mexicali, en Hermosillo, con unas demandas arriba de 500. Sin embargo, puedes bajar hasta menos de 150 kilowatts-hora por metro cuadrado al año, siguiendo estos pasos, estos 4 pasos de reducir, utilizar eficientemente la energía, generar energía en sitio, una evaluación. Este estudio nos dio mucho gusto hacerlo, nos dio muchos dolores de cabeza, pero también nos dieron muchas satisfacciones porque se publicó en el portal de, por supuesto, del Infonavit, en el Banco Interamericano de Desarrollo también, sirvió para actualizar la hipoteca verde, o sea, ya ahora sí Infonavit sabía si le podía dar 5 pesos al desarrollador en Hidalgo por poner 5 centímetros de aislamiento térmico, pero a ti en Veracruz mejor por poner una ventana de baja emisividad, ¿no? O sea, ya no es lo mismo el desempeño que tiene un aislamiento térmico en una zona climática que en otra, y también la tipología. También este estudio sirvió de insumo para hacer el diseño técnico de la NAMA de vivienda sustentable, que es de lo que les voy a platicar ahorita. La NAMA, o las NAMAs, son los Nationally Appropriate Mitigation Actions, son acciones nacionales apropiadas de mitigación que los países en vías de desarrollo hacen o proponen a la comunidad internacional para la reducción de emisiones. Y hay NAMAs de un montón de cosas. Hay NAMA de transporte, hay NAMA de industria, hay NAMA de, en fin, ¿no? Y México es el primer país a nivel internacional, en todo el mundo, que mete una NAMA de vivienda. Pero para que esta NAMA sea autorizada, digamos, lo que hace la comunidad internacional es que te da dinero, te apoya para que tú puedas llevar a cabo estas acciones de mitigación. Pero tienes que decir cómo son las reglas del juego, ¿no? Entonces, antes de, digamos, en México, a panorama nacional, antes de la NAMA, cualquiera le llamaba a su casa vivienda sustentable. Si tenía un foco ahorrador, ya era sustentable. Si tenía un techo verde, ya era sustentable. Si tenía no sé qué, ya era sustentable. Entonces era como que una confusión, ¿no? Y este diseño técnico de la NAMA lo que hace es establecer las reglas del juego. Te dice, una herramienta de cálculo homogénea para todo el sector. Todo mundo tiene que medirla con esta. Tú podrás saber Design Builder, y tú podrás saber Energy Plus, y tú podrás saber Ecotech, y tú lo puedes hacer a mano, pero no, todo el mundo va a tener que usar esta herramienta para medir el desempeño térmico de la vivienda y además para ver cuántas emisiones de CO2 estás mitigando, ¿no? Esa por un lado. Y la otra también sirvió para, pues para homogeneizar todo el sector, ¿no? Este diseño técnico de la NAMA toma en cuenta 3 tipologías de vivienda: la aislada, la adosada, la vertical, las zonas climáticas, y ahora ya forma parte de la política nacional, ¿no? O sea, ya está dentro de la ley de vivienda, etcétera. Digamos que de este marco técnico se desprenden ahora todos los programas, tanto de incentivos como de subsidios que hay en la vivienda del país. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el proyecto piloto de la NAMA. Hicieron 65 viviendas. ¿Se acuerdan del nivel aquí súper extremo, ¿no? Así, esta es la línea base súper ineficiente, y esta es la vivienda hasta donde puedes llegar poniéndole aislamiento térmico, sistemas de recuperación de calor, ventanas dobles, en fin. Bueno, pues estas viviendas que se hicieron, estas 65 NAMAs que se hicieron en diferentes zonas climáticas, llegaron hasta ese nivel, o sea, hasta el nivel casi del Passive House, que anda más o menos, pues, en una idea, como en 15 kilowatts-hora por metro cuadrado al año. Entonces, bueno, se hicieron esas. Luego se hizo otra cosa muy importante, que se creó el sistema, el SISEVIVE Ecocasa. El SISEVIVE es el sistema de evaluación de la vivienda verde, que lo lidera el Infonavit, y es esta herramienta, bueno, es el conjunto de 2 herramientas de cálculo que son ya las oficiales del sector: el DEVI, que es el diseño energéticamente eficiente de la vivienda, y el SAVI, que es el sistema de ahorro de agua de la vivienda. Son 2 herramientas de cálculo, uno te calcula energía, digamos, y el otro te calcula agua. El programa de Ecocasa
de la Sociedad Hipotecaria Federal, usa, por supuesto, que también esta herramienta y ahora ya está dando, digamos, tasas de crédito preferencial a desarrolladores que comprueben que sus viviendas reducen el 20% de emisiones de CO2. ¿Okay? Y ya está ahora mismo en proceso la NAMA de vivienda existente. Estas tres cosas, digamos, son para vivienda nueva, pero todo el parque habitacional que ya existe, digamos, todas las viviendas que ya están, pero bien mal, ¿cómo las vas a hacer para rehabilitarlas a un estándar de eficiencia energética? Entonces, ahorita mismo están en construcción 25 viviendas en Mérida que están rehabilitando a estándares de eficiencia energética. Son viviendas de hace 25 años, bien complicado, donde la gente ya las vive, es un tema social, ¿no? Va a estar interesante los resultados de estas NAMAs. Entonces, para que se den más o menos una idea, este es el gran diseño técnico de la NAMA y este es, por ejemplo, Conavi. Conavi ahorita, para que te dé subsidio priorizado, tienes que comprobar que tu vivienda está reduciendo 20% de emisiones de CO2. ¿Qué es el subsidio priorizado? Pues yo, desarrollador, normalmente metía mi oferta de viviendas, digamos yo soy ARA, GEO, quien sea, meto mi oferta de viviendas a la Conavi y la Conavi me daba un subsidio porque era vivienda de interés social, dinero, digamos, ¿no? Así. Y ahora ya no te lo van a dar, ¿no? Si no cumples con este 20% de emisiones. Tienen una lista de los desarrollos que van a entrar y digamos que su recurso, su dinero les alcanza hasta acá. Si tú compruebas que tu vivienda reduce 20% de emisiones de CO2, lo que hacen es que te ponen al principio de la lista. Por eso se llama subsidio priorizado, ¿no? Entonces, pues las viviendas que andan con el 20% van a llegar por acá. Si tú insistes en no hacer una vivienda con algún tema de eficiencia energética, pues quedarás a lo mejor abajo de la línea de corte y ya no te toca subsidio, ¿no? El programa de Ecocasa de la Sociedad Hipotecaria Federal tiene dinero internacional y dinero es un montón de dinero, son más de 100 y tantos millones de euros que anda con este programa que los dio el gobierno de Alemania a través del Banco de Desarrollo Alemán, KfW, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Clean Technology Fund, o sea, hay muchísimo dinero para esto y te pide también que reduzcas el 20% de emisiones de CO2, su beneficio es que te dan una tasa preferencial, ¿no? Hay otro programa también de Ecocasa, pero ahí ese es más ambicioso. Este te pide que se llama LIFE, este apenas va a entrar en vigor. De hecho, ahorita mismo, si se meten en la página de Sociedad Hipotecaria Federal, está la licitación para las constructoras, para que quien quiera entrar a hacer estas viviendas pasivas. Tienes que reducir el 80% de emisiones de CO2 y el premio, digamos, o el incentivo es que te dan el 70% de subsidio. O sea, de lo que tú le vayas a poner extra para hacer que esa vivienda sea súper eficiente, 70% va así, ¿no? A fondo perdido. Y hay otro proyecto dentro de la NAMA, que es el de NAMA Facility, que también te pide el 20% de reducción de emisiones y te da tasas preferenciales, te da subsidios y otras cosas, ¿no? El tema es de que todo esto, ¿cómo lo compruebas? Pues lo compruebas con esta herramienta del sector oficial que es la DEVI, ¿no? Acá está. Esta es la herramienta que es una herramienta que está basada en el Passive House Planning Package, que es un programa que hizo el Passive House Institute de Alemania. Dicen que este es un programa que ha mostrado que lo que haces en el cálculo, después cuando lo vas a medir a la vivienda en la vida real, tiene la mejor conciliación de datos, tiene menos discrepancias, y el Passive House Institute de Alemania es el que desarrolló esta herramienta especialmente para el sector en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tiene los climas de México, ya tiene bases de datos de los materiales que usamos aquí, en fin. Y se acuerdan otra vez de nuevo, esta es toda la lista de lo que un software de simulación debería calcular. El DEVI cumple todos estos que se ven más en blanco. Pues tiene, por supuesto, generalidades, te calcula cargas térmicas, te calcula la eficiencia de la envolvente, te calcula temas de infiltración, de ventilación, sistemas de energía renovable, eléctricos, equipos, o sea, dentro de todo, ahí la llevan. Y aquí están, pues, digamos que las fórmulas, las cargas por conducción a través de elementos opacos, transparentes, las cargas por radiación, cargas internas y ventilación. Entonces, eso es un balance térmico general. Sí toma en cuenta la masa térmica a través
ponderando la superficie de referencia energética, en fin, es un tema como más preciso que lo que es la NOM 020, ¿no? Todos estos programas que les acabo de enseñar están dirigidos a las personas que sí son susceptibles de tener un crédito, ¿no? La autoproducción, la vivienda rural, eso queda aparte. Para que tengamos más o menos una idea, yo no sé si ustedes tenían una idea, yo no lo conocía muy bien hasta que entré en esto, pero hay como que 3 maneras de producir vivienda. La primera es la producción comercial o industrial, que es la que todos conocemos, ¿no? La de la gran desarrolladora que hace viviendas a montones y le compramos a ellos y nos endeudamos por muchos años. Hay la producción institucional, que ya está desaparecida a nivel federal. O sea, antes instituciones como el Infonavit, antes estoy hablando como de hace 40 años, el mismo Infonavit era el mismo ejecutor de obra, ahora ya no es. A nivel federal ya desapareció eso y a nivel estatal y municipal solamente en algunos casos queda. Y luego está el otro esquema, que es el esquema de producción social, que ese lo hace pues el mismo usuario, ¿no? Hay de 2 tipos, hay la producción social de vivienda asistida y la que no está asistida. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo se reparte la cosa? Esto está bien interesante y bien feo, porque solamente del 100% de la población en México, el 30% es población derechohabiente, ¿no? Es población que trabaja en un trabajo formal, paga sus cuotas de seguro social, ¿no? Entonces tiene acceso a un crédito de Infonavit, de Fobiste, de Banejército, ¿no? De Conavi, 30% de la población. Hay otro 30% de la población que no es derechohabiente, pero sí tiene capacidad de pago. Digamos que anda como medio en la informalidad, ¿no? Se trata de la señora a lo mejor de limpieza, que sí tiene un ingreso constante, pero no está afiliada al Seguro Social, no paga cuotas, no tiene acceso al crédito, a lo mejor un albañil o un constructor que no lo tengan dado de alta en el Seguro Social, en fin, ¿no? Pero son gente que sí tiene ingresos, pero no es derecho a crédito. Y luego tenemos un 40% de la gente que no es derechohabiente y que no tiene capacidad de pago. O sea, aquí estamos hablando de pobreza y de pobreza extrema. ¿Ok? ¿Quién atiende las necesidades de vivienda de cada sector? Pues si tienes la suerte de ser derechohabiente, les decía yo, Infonavit, Fobiste, Banejército, Conavi. La gente que no tiene acceso a un crédito, pero que sí tiene capacidad de pago, se va con la Sociedad Hipotecaria Federal, institutos de vivienda estatales, con la Comisión Nacional de Vivienda, y la otra población pues la atiende la FONAPO, en medida la CONAVI y así. En la ley de vivienda se distinguen 2 cosas, la producción social de vivienda, que es la que hace la gente con sus propios recursos, a veces la haces, digamos, en tu propio terrenito, tu parcelita, con la ayuda de tus amigos y vecinos y demás. Y muchas veces, pues no tienes esta idea de procesos constructivos y tecnologías. Y luego hay la cosa que se llama la producción social de vivienda, pero asistida, que es dentro del terreno de una persona, de su parcelita y lo que sea, pero le ayuda como constructora. Hagan de cuenta que son como las desarrolladoras, pero que trabajan nada más para este sector y les dan asistencia técnica y constructiva. Y hay algunas que son como holísticas, digamos, unas nada más se dedican a la construcción y otras también abordan aspectos sociales y de educación financiera, por ejemplo, ¿no? Que se llama producción de vivienda social asistida integral. Cuando se llama integral es que ya cubre todos esos aspectos. Entonces, para que se den una idea de cómo se ve, pues la producción de vivienda social es así, es la que son los fraccionamientos que van siendo emergentes, que van saliendo por ahí, ¿no? Que es el gran problema de los municipios y de las delegaciones, empieza a ser así como por generación espontánea, es autoconstrucción, la gente va construyendo como puede, con lo que tiene, con las varillas estas que les llaman las varillas de la esperanza, ¿no? Les dejan acá la varilla con la botellita para ver si algún día puedo yo hacer el segundo piso, ¿no? Y así se ve más o menos la producción social de vivienda asistida, ¿no? Lo que hace esta agencia productora de vivienda es que les da como cursos, haz de cuenta, a la gente para hacer autoconstrucción, les explica cómo pueden hacer ampliaciones o rehabilitaciones de la vivienda, en fin. Aquí hay otros ejemplos de estas viviendas sociales asistidas.
Les decía yo que para este sector, o sea, todo lo que les expliqué de la NAMA y no sé cuánto, no es para este sector. O sea, todo ese dinero de Fondo Internacional no está para ayudar a estas personas. Que son, cuando vemos otra vez las imágenes del cambio climático y demás, son las que están más vulnerables, ¿no? Son las que están precisamente cerca de los ríos, cerca de zonas que se inundan, que se deslavan, etcétera. Les decía yo que hasta ahora, porque en junio del 2015 Sociedad Hipotecaria Federal, por su programa Ecocasa, ganó un premio internacional que se llaman los premios Ashden y les dieron una lana, les dieron 20,000 libras esterlinas como premio en la categoría de edificación sustentable. Sociedad Hipotecaria Federal, junto con el Banco de Desarrollo Alemán, KfW, y el Banco Interamericano, decidieron que ese dinero del premio lo van a aplicar para este tipo de viviendas que estaba como que pues en una zona gris, ¿no? La gente que más necesita tener confort en su vivienda y demás, pues es la que estaba como desprotegida. Entonces hicieron un concurso entre las agencias productoras de vivienda, las APBs que le llaman. Entonces haz de cuenta que por acá tienes, les decía yo, ARA, GEOS, ADASI, Vinte, las grandes desarrolladoras que hacen vivienda para los derechohabientes, y por otro lado tienes estas APBs, que también son empresas constructoras, pero que hacen vivienda social asistida, ¿no? Entonces estos sí se van a la comunidad, andan por allá en medio de la sierra, en Chiapas, y ayudan a doña Chonita a hacer su vivienda y así. O sea, van como de uno en uno, de dos en dos y así. Son los que ayudan en casos de desastres, por ejemplo, cuando hay que reubicar a personas, estos son los que entran al quite. Y entonces en este concurso lo que hicieron fue hacer una selección, Sociedad Hipotecaria Federal, de 5 APBs para que mostraran sus prototipos de vivienda. Y utilizando la herramienta DEBI, la del sector, trataran de mejorar su vivienda, hacerla más confortable y con mejor desempeño energético. Entonces, para eso les dimos una capacitación en la herramienta y después ellos tuvieron que hacer los cálculos. Eso es lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos con eso? Pues, ya para terminar, que todos los esfuerzos, o la mayoría de los esfuerzos de la vivienda sustentable en México, pues están enfocados nada más hacia un sector. Se están enfocando principalmente al desempeño térmico de las viviendas o al confort, pero hay muchas otras cosas que falta por evaluar. Por ejemplo, el emplazamiento y el entorno, ¿no? Pues sí, muy bonita tu casa, muy eficiente, pero está hasta casa de por allá en donde tengo que tomar miles de camiones. O está en una zona de riesgo, ¿no? Que se inunda o que se deslava, o peor aún, está donde estaban Bambi y sus amigos en una zona natural de reserva protegida, peor todavía, ¿no? Entonces esto sí es algo que hay que poner en la ecuación. ¿Cuánto cuesta estar poniendo la vivienda en donde la estás poniendo en términos de transporte, de daño ambiental, etcétera? Por supuesto que el uso eficiente del agua, aunque hay la herramienta SABI, no está bien explotado. O sea, no hay una herramienta que hoy por hoy, oficial en el sector, te mida, por ejemplo, la recolección y el uso de agua de lluvia, ¿no? Eso que te puede ser de súper ayuda, no hay ahorita una manera de evaluarlo y que a ti como desarrollador te den puntos por hacer eso, ¿no? O como APB. La generación de energía en sitio, pero me estoy refiriendo a nivel fraccionamiento, a nivel urbano, eso tampoco ahorita está metido en la ecuación. Seguimos en el tema de un calentador solar por cada vivienda o un fotovoltaico por cada vivienda, cuando a lo mejor podría hacerse pues, a nivel macro, ¿no? Por supuesto que el manejo de residuos es un tema que todavía no se toca en el tema de vivienda, la conexión, el transporte y la integración social y el bienestar. Qué tan feliz está la gente que está allá adentro, o que vive en esos fraccionamientos, o que tiene que ser 4 horas todos los días para ir y venir a su trabajo, ¿no? Ese es un tema muy importante que debe tomar en cuenta también. Otra cosa que nos dimos cuenta es que las herramientas oficiales no están diseñadas para la realidad de la producción social de vivienda ni para la vivienda rural. Tiene algunas cosas en el tema del cálculo, por ejemplo, que asume cargas internas. Este consumo de energía de las luminarias y de los equipos está hecha con base en las viviendas de interés social. Yo no sé cuántos de ustedes hayan ido a una vivienda rural, pero ahora que estuve analizando los planos de las APBs, había uno que la cocina estaba abierta, o sea, eran 2 muros, no había puerta, ¿no? Y digo, oye, pero ¿cómo la cocina abierta? No, pues sí, es que a esta gente le gusta cocinar
a la intemperie y comer a la intemperie. Le digo, oye, pero pues su refri, las cosas, su despensa, ¿cómo le hacen para que no se la roben? Es que no tienen refri. Y, o sea, ahí sentí yo un súper así como shock de realidad porque estoy desconectada, ¿no? ¿Cuántas veces me he ido yo a meter ahí a ver la vivienda rural, ¿no? Esta herramienta de simulación te considera por default un calentador de gas para calentar el agua. Estas viviendas, muchas de estas viviendas se entregan sin calentador de gas. Entonces, hay muchas cosas que esta herramienta no puede evaluar porque ya tienen por default y que no se corresponden a la realidad de este tipo de viviendas, ¿no? Y eso es todo.